Amigas y amigos, lo prometido es deuda. Aquí tenemos en persona al doctor Galicia, al doctor José Antonio Galicia, especialista en la nueva medicina germánica, de la que ustedes ya escucharon con este impactante caso de la familia Flamant, que en anteriores segmentos nos abrieron la realidad de todo lo que vivieron, lucharon, hasta que descubrieron este camino y la feliz historia que se desprendió de todo ello. Pero a petición de ustedes, saber a profundidad qué es esto y quién es la persona que los guió, que los llevó a ese momento tan optimista, tan feliz que ya todos pudimos ver y disfrutar. Así que es para nosotros un verdadero honor y un gusto darle la bienvenida a nuestro programa al doctor José Antonio Galicia. Bienvenido, José Antonio. Félix, ¿qué tal? Me da un gusto conocerte. Tuve la oportunidad de ver estos cuatro entrevistas, 4 videos. Me pareció excelente. Creo que es algo que mucha gente puede estar pasando y que gracias a este proyecto tuyo puede compartirse este éxito con aquellas otras personas que en algún momento puedan necesitar. Así es, José Antonio. En realidad debo de decirte que nuestro contacto con la nueva medicina germánica es reciente y al mismo tiempo no tanto, desde una amiga nuestra, Mari Carmen Isla, que estoy seguro que está viendo este programa, que después de 7 años de tratamiento ha logrado maravillosos resultados. Y ahora la familia Flamant, pues queremos ampliar este panorama porque sabemos o nos imaginamos el terrible momento, la dificultad cuando viene ese diagnóstico del cáncer tan temido, ese miedo adicional que se gesta. Pues a veces ya no hay tiempo para hacer grandes investigaciones, así que pues con todo el cariño a nuestros amigos y el ánimo y espíritu de compartir, pues sabemos que tú tienes especialidades académicas, infinidad de diplomados en medicina, de la que llamemos ortodoxa, pero que de pronto tú descubres este camino y que conoces en persona al verdadero fundador de esta medicina germánica, al doctor Hammer, que creo que son muy pocos los mexicanos que han tenido esa fortuna. Podríamos comenzar por que nos platiques ese contacto con el doctor Hammer para más adelante ir conociendo estas interesantísimas 5 leyes de la nueva medicina germánica. Con todo gusto, Félix. Alex, todo este proceso en el cual yo conozco la nueva medicina, a partir de 1996 tomo un curso y ahí el expositor habla de que existe un médico que comenta que hay una conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, y habla de que el vitiligo tiene que ver con un conflicto brutal de una pérdida. En aquel entonces veo a un par de pacientes, platico y hay una correlación que encuentro. Después, en el 2001, viene un alumno del doctor Hammer llamado doctor Vicente Herrera, del cual se encuentra en internet, hay libros, y él viene a México, nos da una explicación de qué es. Para el 2002 viene René de la Peña, un alumno también del doctor Hammer y venezolano, y vuelvo a ir, quería aprender de qué se trataba. Y ahí platicamos que dónde estaba el doctor Hammer, porque desgraciadamente estaba siendo perseguido, había sido encarcelado, y no entendíamos cómo un científico que hace un descubrimiento tan importante, pues estaba pasando esta situación. Y se nos comenta que está en Málaga. Entonces, un amigo sabe dónde está el contacto, se pone en contacto con él, y a final del 2002 me voy a Málaga a conocer al doctor Hammer. ¿En persona? Tuve la grandísima fortuna de estar con él. No soy especialista en nueva medicina, lo aclaro, creo ser un conocedor. En este momento no hay un lugar donde se cree la especialidad, pues una nueva medicina que está cada vez tomando más terreno. Es un descubrimiento científico totalmente, donde más de 20 universidades, entre ellas clínicas universitarias, clínicas y hospitales, han validado el 100% de sus descubrimientos.
Qué interesante. Para nuestros amigos que no han escuchado hablar del Dr. Hammer, habría que pues reseñar muy brevemente su vida, hasta donde recuerdo. Él pues tenía un hijo al que quería mucho, y en alguna infortunada ocasión un alto aristócrata de Europa, me parece que de Italia, hace un disparo y esta bala llega a un barco donde él se encontraba. Él queda herido de gravedad, el hijo, y después de algunos días lamentablemente fallece, más bien semanas, creo que fue una agonía muy larga, meses. Entonces, el impacto de la noticia para el Dr. Hammer y para su esposa es terrible, como podríamos imaginarlo, y ambos desarrollan un cáncer, él en el testículo y ella en un seno, y lamentablemente la esposa muere al poco tiempo y él sobrevive, pero pues como alemán científico, los alemanes siempre pensando con ese espíritu investigativo, se pregunta acerca de la correlación entre el suceso y la enfermedad, y ahí empieza, creo yo, este fascinante estudio. Este camino que encontró él se debe precisamente a lo que él vive y lo que su esposa. Esta pérdida, después de 4 meses, 19 operaciones. 19 operaciones. Muere en los brazos del padre. Y este suceso altamente dramático, sorpresivo, nadie lo esperaba, lo vive como un suceso impactante. Y él se da cuenta que está relacionado el cáncer que él tiene con el cáncer que tiene su esposa. Él es una persona sana y anteriormente no tenía ninguna enfermedad. Él, aparte de haber hecho medicina, había estudiado física y teología a la vez. O sea, que tenía una preparación. Ya tiene un intelecto, un coeficiente muy alto. Y además hace medicina interna como especialidad, después pediatría, psiquiatría, radiología. Y se incursiona en el tema de la oncología. Junto con su esposa hacen un estudio de la angiometría de los tumores cerebrales, tiene patentes de aparatos médicos, y en ese momento el nivel médico que tenía era impresionante. Entonces él iba a vacacionar, llevaba a sus hijos, a Brigitte y a Dirk, y entonces Víctor Manuel de Saboya, este príncipe aristócrata, hijo del rey Humberto, que en aquel entonces están exiliados porque acaba la monarquía, pero el poder sigue, dispara este rifle y hiere de muerte. Entonces a él se le ocurre preguntarle, como jefe del departamento de medicina interna de un hospital oncológico en Múnich, el más grande, se le ocurre preguntar a los pacientes, toma 50 pacientes con cáncer de pulmón, y les pregunta qué suceso altamente traumático ha padecido anterior a la enfermedad, al inicio de su enfermedad. Buscando coincidencias como buen investigador. Y encuentra algo que se repite en todos. ¿Sí? Y entonces hace la investigación con pacientes con cáncer de ovario, con cáncer de riñón, con cáncer de hígado, y encuentra un denominador común. Algo que se repite en ese grupo. Repetitivo. Y entonces, normalmente nosotros, a través de la historia, te platico, Félix, que se había perdido la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. ¿Cuándo se perdió esa conexión? Cuando postuló Rudolf Virchow la teoría de la patología celular. Rudolf Virchow dice que la patología o la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Omnis a pathology and célula. Y entonces la microscopía electrónica, la genética, la patología celular se encargan de buscar dentro de la célula qué hay. Aparecen las especialidades y se pierde esta conexión psique-cerebro-órgano. Porque al psicólogo le dan las emociones, al neurólogo la función cerebral, y así al gastroenterólogo la función digestiva, y así se va perdiendo esa unidad. Hammer se da cuenta que la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano nunca se han perdido. Están tomadas de la mano y hay un detonante. Hay una sincronía perfectamente armónica que cuando impacta a la psique del ser humano un conflicto que él se da cuenta que es biológico, ¿sí? Impacta al cerebro y aparece lo que nosotros llamamos enfermedad, y en realidad dice que es un programa especial e inteligente de la madre naturaleza, que tiene un sentido, que tiene un para qué, que tiene un por qué. Exacto.
Entonces, aquí podemos empezar a entender que la correlación del Dr. Hammer va entre el análisis de los conflictos y las manifestaciones físicas del cáncer. La gente a veces cuando oye conflicto piensa en tuve un pleito o recibí una mala noticia, pero también hay conflicto de ausencia, conflicto de frustración de no poder lograr cosas. Se abrió todo un abanico en el mundo de los conflictos y cada uno de ellos se manifestaba en una parte distinta del cuerpo. Creo que esto es, digamos, la esencia, ¿verdad? Sí, el doctor Hammer se da cuenta que tienen que ver con conflictos biológicos. Yo les digo que más o menos imaginemos que ya traemos un software, un programa. Esos programas ya están establecidos en nosotros. Esos programas están relacionados con la supervivencia, relacionados con el contacto, relacionados con nuestro espacio territorial, relacionados con algo que no alcanzamos como objetivo, relacionados con algo que se nos atora y biológicamente tenemos un programa para que eso pueda desatorarse. Entonces tiene que ver con un conflicto biológico, no las emociones que tú te peleaste hoy en día con tu esposa, cada emoción nos va a provocar algo. Es un conflicto biológico que impacta la psique, que la psique está conectada con el cerebro, entra este programa y aparece lo que conocemos como proceso de enfermedad. Al hablar de conflicto biológico, podríamos traducirlo para quien no entendiera la palabra en cuando el cuerpo recoge el problema o lo psicosomatiza, algo así. Estamos hablando de una necesidad biológica como parte del individuo. Una necesidad biológica es el contacto. ¿Vamos bien? Sí. Si yo me separo de alguien a quien amo, Hammer se da cuenta que esa parte es la parte más evolutiva que está regida por la corteza cerebral. Y que cuando yo resuelvo ese conflicto de separación, él se da cuenta que él explica que hay dos fases de cada programa y que en la fase activa hay una disminución de la célula por la pérdida de ese contacto. Y cuando yo recupero ese contacto, hay un proceso de inflamación o crecimiento. Dermatitis, eczema, acné, psoriasis. ¿Sí? Y todas estas fases inflamatorias conocidas como enfermedad es la solución de que yo recupere una pérdida de contacto. Ejemplo, niño de pañal. Lo dejan en la guardería, a la ausencia de la madre, llega la noche, van por él y entonces aparece la dermatitis de pañal. Pues es una fase inflamatoria, pero ya es una fase de solución por haber tenido una pérdida de contacto. El cuerpo está manifestando la expresión biológica de una respuesta ante una necesidad. Hace muchos años recuerdo a una señora amiga que tenía una frase humorística que decía: puedes engañar a la mente pero al cuerpo no. El cuerpo como que todo lo registra. Entonces hay veces que las emociones negativas o el conflicto no lo tenemos consciente y lo traemos atorado y ahí se manifiesta. Es decir, el no darnos cuenta no nos exime de la consecuencia, ¿verdad? Claro, usted dice que ya tenemos un software. Inclusive muchos de estos conflictos tienen que ver con un programa de supervivencia. Es decir, es un tubo compresor para salir de esa situación. Se da cuenta que en una fase activa de conflicto el ser humano entra en un estrés y ese estrés te permite salir avante para una situación biológica. Si te quedas a la naturaleza no le interesa al más débil, o eres carne para los leones. Pero si tú sales adelante con este programa. Es decir, es un programa para que tú salgas de cada evento biológico que tengas ante la naturaleza. Lo interesante es que esos conflictos no solo se dan en el ser humano, sino también se dan en la naturaleza, en el animal y en las plantas. Sí, acabamos de saber de un perrito que tuvo precisamente un conflicto de separación porque no podía estar con la ama porque ella tenía un cáncer y le habían pedido que se alejara y entonces desarrolló otro problema, es decir, una parálisis funcional. Quiere decir que como seres humanos debemos de tomar bastante más en serio los conflictos porque ocasionan, palabra nueva para nuestro diccionario, acontecimientos biológicos. Y esos acontecimientos biológicos tienen que ser interpretados a la luz de 5 leyes que a continuación vamos a empezar a explorar poco a poquito
en los siguientes segmentos con el verdadero especialista de la nueva medicina germánica, quien estuvo en persona estudiando con su fundador, el doctor Hammer, allá en la isla de Malta. No, en Málaga, España, perdón. Y que pues ahora con todo este acervo de experiencias y conocimientos, a continuación nos va a platicar y a descifrar qué es cada una de estas leyes para entender su lógica, su significado y su impacto en nuestras vidas. Así que nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos.